¿Qué son las bases de datos no SQL? Las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento diseñadas para superar las limitaciones de las bases de datos relacionales. Se destacan por su flexibilidad en la estructura de datos, escalabilidad horizontal y capacidad para manejar datos no estructurados o semiestructurados. Existen varios tipos de bases de datos no SQL. Las bases de datos documentales almacenan datos en documentos JSON o similares, ofreciendo flexibilidad en la estructura de datos. Las bases de datos columnares organizan los datos en columnas, en lugar de filas, optimizando consultas analíticas y agregación. Las bases de datos de grafos son ideales para modelar relaciones complejas entre entidades, como redes sociales o sistemas de recomendación. Las bases de datos clave-valor almacenan datos como pares clave-valor, ofreciendo alta velocidad en la recuperación de datos. MongoDB es un sistema de bases de datos no SQL que se basa en el formato de documentos. Se organiza en torno de dos conceptos principales, las colecciones y los documentos. Las colecciones son agrupaciones de documentos de datos relacionados y los documentos son las unidades básicas de almacenamiento de MongoDB. Antes de crear la base de datos en MongoDB, primero levantamos el servicio en el CMD con el comando mongod. Ya se levanta el servicio y ya podemos trabajar con MongoDB. Una vez levantado el servicio, podemos conectarnos a MongoDB. Para crear nuestras bases de datos, usamos la palabra use y el nombre de la base de datos que vamos a crear. Para crear las colecciones, usamos la palabra create collection y el nombre de la colección que vamos a crear. Para verificar la base de datos, podemos hacerlo con show database y observamos la base de datos que hemos creado. Además, para verificar las colecciones, usamos show collection y podemos verificar la colección que acabamos de crear. Después de haber creado las colecciones, es hora de introducir datos en ella. Para ello utilizaremos el comando db.la colección clientes. El comando insert menu. Este comando nos ayuda a introducir más de un dato. Va entre paréntesis, corchetes y colocamos los datos. En este caso yo ya los tengo copiados. ¿Listo? Ahora le damos Enter y como se pueden dar cuenta se introducieron los datos a la colección cliente. ¿Cómo verifico que esta información es válida? Para ello utilizamos el siguiente comando, db.clientes.find. Esto nos ayudará a verificar que estos datos estén dentro de esta colección. Le damos Enter y como pueden ver, los datos se encuentran aquí, María Gómez y Juan Pérez. MongoDB también nos permite actualizar datos de una manera muy fácil. En este caso utilizamos el método update1, que en este caso es actualizar uno solo. En este caso sería un solo documento. Entonces, si quisiéramos actualizar los datos de la colección clientes, primero observamos qué hay en la colección clientes. Como vamos a observar, tenemos los datos de Juan Pérez y María Gómez. Si quisiéramos actualizar los datos de ellos dos, en este caso, pues yo ya tengo copiado el código. Entonces utilizamos el db.clientes, que es para ver la colección donde vamos a estar, y el update1, que es para actualizar pues un solo documento. En este caso, pues el de Juan Pérez. Vamos a actualizar la dirección de Juan Pérez. Y ahí, como podemos observar, ya se actualizó. Nuevamente volvemos a observar la colección y pues ya se actualizó la, la colección el documento de Juan Pérez, o sea, la dirección de él. Y por último, y no menos importante, también tenemos podemos eliminar datos. En este caso, pues vamos a eliminar a María. Entonces, hacemos lo mismo, delay.clientes.delete1. En este caso, vamos a eliminar a María. María. Tenemos que tener mucho cuidado es a la hora de escribir, que
Y como podemos observar, se eliminó a María Gómez. Y volvemos a observar la colección clientes. Como se observa, pues ya solo está Juan Pérez. Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les queremos presentar en compañía de mi compañero Camilo Meneses y mi persona Harry Pinto el sistema gestor de base de datos no relacional Neo4j. Bueno, pues para que entendamos más a fondo qué es Neo4j, vamos a hacer una breve descripción. Bueno, pues este es un gestor, como le dije anteriormente, no relacional, en el cual las entidades o los datos se almacenan en grafos, más no en tablas. ¿Por qué se dice que no es relacional? Pues porque sencillamente este no tiene un identificador en el cual se permitan relacionar una tabla con otra. Entonces, al no ser así, se le dice no relacional. Aquí tengo un breve ejemplo en el cual lo voy a explicar para que entendamos más a fondo cómo funciona este gestor. Pues aquí, como pueden ver, tenemos, se puede decir 5 entidades, normalmente se llaman entidades entidades, las cuales son misterio, ficción, fantasía, y 2 libros, los cuales son El Señor de los Anillos y Harry Potter. Como podemos ver, las relaciones tenemos 4 relaciones, son pertenece a 2 veces y subcategoría de también 2 veces. Como le dije anteriormente, aquí nos damos cuenta que no se relacionan en tablas, sino por grafos. Los grafos se le dicen a estos circulitos y pues las relaciones son estas como cadena, se puede decir acá. Vamos a hablar sobre cómo realizar operaciones CRUD en una base de datos de grafos utilizando Neo4j. El CRUD, que significa crear, leer, actualizar y borrar, es fundamental en la gestión de datos. Neo4j, con la consulta create, nos permite agregar nuevos nodos a nuestros grafos. Por ejemplo, para crear un nuevo nodo de tipo libro y relacionarlo con un nodo de tipo categoría, primero identificamos el nodo de tipo categoría y luego procedemos a crear el nodo libro y finalmente la relación. Para actualizar usamos mat y set y la especificación de las propiedades que deseamos actualizar. Por ejemplo, para cambiar el título de este libro, La Isla Misteriosa, y cambiarlo al viaje al centro de la Tierra, primero identificamos el libro, luego con set enviamos lo que queremos actualizar. Nuevamente, con mat y return miramos esos cambios. El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Finalmente, utilizando mat y delete podemos eliminar un nodo. En este caso tenemos un nodo de tipo categoría que no tiene ninguna relación, por ende lo vamos a eliminar. Primero identificamos el nodo que queremos eliminar. En este caso es un nodo de tipo categoría con ID categoría 3. Procedemos a eliminarlo y volvemos a ver los cambios con mat y return. Por esta parte entraremos en las bases de datos columnares y en el sistema de gestión de bases de datos distribuidas como Cassandra. Las bases de datos columnares han revolucionado la forma en que almacenamos y accedemos a grandes cantidades de datos. Su estructura optimizada permite un rápido acceso a datos específicos y consultas analíticas eficientes. Cassandra ha ganado una popularidad gracias a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos a través de múltiples nodos sin un solo punto de falla, lo que la convierte en una opción confiable para aplicaciones de alta disponibilidad y escalabilidad. Creamos un keyspace con el nombre de myKeyspace
con una estrategia simple y un factor de replicación de 1. Usamos el keyspace, creamos una tabla con los parámetros de user ID como tipo de dato UUID, que lo que hace este tipo de datos es generar un ID único y aleatorio, y lo instanciamos como llave primaria. Creamos otros que es name como cadena de texto y el Gmail pues también como cadena de texto. Insertamos los datos, le damos el valor del ID, pues se lo genera automáticamente. Le damos el valor de Paco al nombre y un correo. Leemos los datos, seguido de esto actualizamos los datos con la condición pues del ID de Paco y el nuevo correo que le estamos agregando. Y por último tenemos la eliminación, que igualmente con la condición del where y el ID de Paco se elimina. A continuación les vengo a explicar un poco sobre cómo podemos crear una base de datos orientada a clave de valor, en este caso con Redis. No obstante, Redis es un almacén de pares de clave de valor no SQL en memoria de código abierto. Esta es utilizada principalmente como memoria cache de aplicaciones o base de datos de respuesta rápida. Contaremos con un ejemplo para mayor claridad a esta base de datos. Bueno, como primero debemos ingresar con el comando redis-server. Nos aparece esta información donde ya hemos iniciado, pero en este caso no podemos comenzar a trabajar en la creación de la base de datos. Para esto es necesario abrir un nuevo CMD donde vamos a conectar la base de datos con el comando redis-click. Posteriormente, ya conectada a la base de datos, podemos iniciar a trabajar. Para crear un registro nuevo utilizamos el comando set. Como un ejemplo más claro, para almacenar información de uno o varios usuarios, colocamos el comando set usuario 2.1. Abrimos comillas simples, abrimos llaves y en este caso vamos a almacenar los datos de nombre, apellido y correo del usuario. Entonces añadiríamos el nombre, el apellido y el correo del usuario. Damos enter y como podemos ver, la base de datos se ha creado correctamente. Vamos a crear unos 2 registros nuevos, que sería set usuario 2. Damos enter y creamos otro y damos enter. Aquí, como podemos ver, ya están creados los registros de la base de datos. Para corroborar que esta información fue registrada, vamos a mostrar la información con el comando get. Para esto utilizamos específicamente el registro que se quiere mostrar. En este caso utilizamos get y vamos a mostrar la información del usuario 1. Entonces escribiríamos usuario 2.1.
damos enter y como podemos ver nos muestra el registro de este usuario ya almacenado. Continuamos con el resto, que sería el usuario 2 y nos muestra y el usuario 3. Seguidamente vamos a actualizar la información de un registro. En este caso pues vamos a sobreescribir en el comando set. En este caso sería set. Nuevamente escribimos el usuario al que se le va a actualizar los datos, que en este caso sería el usuario 2.1 y vamos a cambiar el nombre de Andrés por Sergio. Entonces actualizamos con el nombre de Sergio, damos enter y como podemos ver la actualización ha sido correcta. Para mirar y corroborar de que sí se hizo el cambio, nuevamente utilizamos el comando get usuario 2.1 y como podemos ver el registro se ha actualizado correctamente. Posteriormente continuamos con la eliminación de un registro, lo cual vamos a utilizar el comando del. Como ejemplo vamos a eliminar el usuario con clave usuario 1, donde escribimos el siguiente comando, que sería del usuario 2.1, damos enter, donde observamos que el registro de este usuario se ha eliminado exitosamente. Para corroborar de que el registro sí se haya eliminado, nuevamente mostramos el usuario con el comando get usuario 2.1, damos enter y verificamos de que el registro de este usuario sí se eliminó.